Gracias, compañero. Vamos a escuchar ahora al secretario general del Frente Patriótico por la Justicia Social, Esteban Gringo Castro. Gracias, compañeras y compañeros, hermanos y hermanas. Es un honor para mí estar acá. La verdad que haber escuchado a los dos compañeros me inhibe un poco el hablar, pero yo quería empezar planteando cómo vivimos el neoliberalismo. Nosotros yo tenía con mi viejo un taller metalúrgico, fabricábamos muebles de oficina, nos fundimos varias veces y en el 89 fue la última. Y en ese tiempo, ¿no?, cuando empiezan las privatizaciones y empiezan a empeorar las condiciones de trabajo, todo ese proceso tan complejo después de la caída del muro de Berlín, donde Menem está apretado por todos lados y decide adherir a escribir al proyecto neoliberal. Nosotros teníamos una idea que vos empezabas laburando de algo y te jubilabas de eso. Imagínense la ruptura en nuestra cabeza. Yo iba a ser metalúrgico hasta el último día de mi vida. Y fui metalúrgico hasta los 22 años. Y eso fue tremendo, pero tremendo. Porque a los 3 días ya nos habíamos fundido, nos habíamos comido la última chapa que habíamos comprado. Salí a ser vendedor ambulante. Y me acuerdo que iba con una bicicleta por Merlo, por acá está el intendente, por la calle por 25 de mayo. No estaba este intendente, ¿no? Pero bueno, hace muchos años. Creo que estaba Green. Y Gustavo Green. Y yo me acuerdo que lloraba, no podía creer que se había acabado ese mundo que yo soñaba. Y así después, bueno, claro, encontrándome con una cantidad de compañeros que habían caído en la misma desgracia que yo, digamos que empezó a sensibilizarme para un lugar donde después terminamos construyendo lo que hoy se conoce como movimientos populares, pero en ese tiempo yo, al haberme formado como peronista, planteaba que eran las organizaciones libres del pueblo, pero no, y pensaba en la comunidad organizada y empezábamos a construir la comunidad organizada. En ese tiempo, bueno, empezó a militar en Moreno, pero no era la comunidad organizada que pensaba Perón, era la comunidad organizada de los pobres, de los excluidos, de los que quedaban, como decía Francisco, descartados de la producción y del trabajo formal. Y esa situación fue, por un lado, muy enriquecedora, porque aprendí muchísimo. Viví 20 años en un barrio que hoy se denomina barrio popular, pero en ese tiempo le llamamos asentamiento o Villa Miseria, bueno, era un asentamiento. Teníamos nuestro terreno. Y ese proceso fue un proceso donde a nosotros no nos quedaba otra, le digo, donde yo vivía, barrio San Norberto, Cuartel Quinto, creo que por cuadra habría 2 trabajadores. Estamos hablando del 98, 99. Había 2 trabajadores formales. Todo lo demás vivían de changa, las compañeras que iban a laburar en casa de familia, mucho migrante, que también vivía de changa. No existía ese trabajo. ¿Cómo terminamos? Terminamos ya en el 99 cortando ruta por hambre. Y éramos todos flacos, porque pasábamos necesidades. Y ya había pasado Putralcó,
¿no? Que fueron los primeros piquetes, que o sea, se acuerdan a Piquetero y los Fogoneros, seguro Miguel, vos te acordás bien, que había pasado, eran compañeros de IPF que se habían quedado sin laburo, en Mosconi también. Hoy tenemos a Pepino Fernández con las dos piernas cortadas, no sé si se acuerdan de Pepino, un gran luchador popular. Hicimos todo lo que pudimos y mi cabeza era, no, van a volver los sindicatos, y va a volver el trabajo, y vamos a tener pleno empleo algún día, pero eso no pasaba, no pasaba. Y después vino la crisis del 2001, y ahí, bueno, yo no era, sinceramente en ese momento, siempre fui peronista, pero no era dualista. Sin embargo, creo que cuando fue el 98 o 99, yo hacía piquete y lo voté a Duarte. Porque un peronista es muy difícil, ¿no? Para un peronista no votar, lo quiera, no lo quiera, lo voté igual. Y creo que no me equivoqué. Porque lo que vino después fue catastrófico. Bueno, pasamos los saqueos, pasamos, bueno, los 30 muertos en la Plaza de Mayo. Un proceso complicadísimo. Después mataron a Costequi y Santillán. Todo ese proceso fue complejo, difícil de explicarlo acá también. En realidad tendríamos que tener charlas profundas de muchas horas. A nosotros no nos quedó otra que yo jamás hubiera querido ser parte de un movimiento popular. Yo quería ser parte de un sindicato o parte de una cámara de comercio o parte de una cámara industrial. Eran, yo creo, como dice Guillermo, ¿no? La armonía entre capital y trabajo, que es la formación que tengo de mi familia, incluso de mi abuelo, que era un italiano que se hizo peronista en Argentina. Y todo ese proceso lo vivimos con mucha angustia, hasta que un día aparece Néstor y empieza la transformación. Bien merecido el aplauso para Néstor. Un tipo extraordinario. La verdad que tenemos tanta mala suerte que se murió con 60 años. Y empieza una transformación donde yo empiezo a ver que digamos, en el propio barrio donde vivía, de a poquito empiezan a mejorar la casita, que los pibes ya se casaban y estaban pensando en tener un terreno y hacerse la casa, cosa que pensada. Que los compañeros que tenían 80 años y cortaban la ruta conmigo se jubilaban. Bueno, la verdad que fue una época maravillosa, lo mejor que viví. O sea, yo tenía 7, 8 años cuando volvió Perón, que también para mí fue extraordinario, me acuerdo un montón de cosas, pero esa parte fue increíble porque había esperanza, había una cosa esperanzadora muy fuerte. A mí se me murieron pibes muy chicos, prácticamente en los brazos, de tuberculosis. Prácticamente, digamos. Lo tuve en brazos, al otro día se murió. Y yo dije, yo no, a esta situación no vuelvo nunca más. Voy a hacer cualquier cosa, pero no voy a volver a eso. Bueno, hoy estamos muy cerca de eso. Estamos muy cerca de que eso nos pase. Se transformaron muchas cosas, ¿no? El tema de las redes, las aplicaciones, que hoy, cuando yo fui vendedor ambulante, bueno, hoy salís a hacer Uber, ¿no? Cuando te quedas sin trabajo, pero sabemos para dónde va. Estamos muy conscientes. Me gustó mucho la disertación de Pablo. Se están fundiendo fábricas todos los días. Y algunos dicen que se están reconvirtiendo. ¿En qué se van a reconvertir? ¿En qué se van a reconvertir? No van a dar trabajo. O sea, si no dan trabajo, no se reconvierten. Si van a ser importadores, no va a haber trabajo. Y si no hay trabajo, ¿quién les va a comprar lo que importa? ¿Qué es lo que está pasando ahora?
Y encima, lo mejor que tiene este país, para mí, ¿no? Tengo esa idea, que es el sindicalismo argentino, ¿no? El modelo sindical argentino es el mejor del mundo. Y si no, que alguien levante la mano y me diga en qué país del mundo, en 3, 4, 5 días, declaran un paro general y para todo el mundo, para el país. ¿No? En ningún lugar. No sé si por ahí en Francia, cómo será, un poco más, pero no ocurre, no ocurre. Entonces, el poder de hoy, ¿qué quiere? Reventar eso, digamos. Que eso no ocurra. Que no podamos decretar un paro y parar el país. Porque eso duele, le duele, a los poderosos le duele. Entonces, empieza a haber, por un lado, compañeros y compañeras que no le encuentran salida, ¿no? Como nos pasó en los 90, muchos años no encontrábamos salida. Y por otro lado, compañeros como Guillermo que plantean, che, el peronismo está bien, abajo. Tenemos que unir arriba. Y eso de alguna manera, hay varias cosas que dice Guillermo que me convencieron, pero esa es muy importante. Pero hay que dar algunos pasos que están vinculados a nuestra doctrina, a la doctrina peronista. Uno de los pasos que yo propongo es tener misericordia con los compañeros que estuvimos distanciados, que nos peleamos, que tenemos diferencias. Yo el otro día lo conté en la radio, todo muy amablemente, no soy muy de los medios, pero bueno. Y le dije que yo conocí un curita, que a los 93 años, él tenía 93 años, murió a los 97, que nos dio una definición de misericordia, y dijo, la misericordia es una acción política que atenta directamente contra aquel que quiere acumular todo para él. Y nosotros vamos a tener que dar esos pasos con aquellos que estamos distanciados, que hace mucho que no nos vemos, que se enojaron por miles de cosas. Vamos a tener que ir dando esos pasos. Para eso nos vamos a tener que juntar con compañeros que estamos peleados, con los cuales decimos que tenemos diferencia. Imagínense que a los movimientos populares nos pegaron de todos lados, porque quisimos armar un sindicato con trabajadores que no tenían derechos. Entonces había una parte del sindicalismo que decía, ustedes no son trabajadores. Y yo veía que mis compañeras en los comedores trabajaban algunas 15 horas por día. Y bueno, tengo que ser misericordioso, sentarme, como me senté el otro día con un sindicalista muy reconocido, compañero, con los cuales yo pensé que tenía algunas diferencias y yo me acuerdo 10 minutos. Y después comimos ¿no? Y de ahí para adelante. De ahí para adelante. Bien. Pienso que ya me pasé con el tiempo, pero mi propuesta es esa, digamos. Esa es la propuesta de salida de esta situación. Jesús nos pide algo más que es amar a nuestros enemigos. Bueno, qué sé yo. No sé, vamos intentando. Pero bueno, yo creo que estamos en ese camino, está pasando esto de que hay compañeros que nos vamos juntando y que estuvimos con diferencias. Pero bueno, eso es lo que les quería decir, que Dios pueda cuidarnos junto con la Santísima Virgen
que nos guarde para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Muchas gracias.